Damos ahora la palabra al doctor Adolfo Martínez Palomo, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes por asistir a esta invitación que les hemos hecho para compartir con ustedes algo sobre la vida de los grandes compositores de música. Gracias a la Fundación Alemán, al Colegio Nacional, al doctor Carrillo Castro, que desde el principio fue muy entusiasta de la idea de presentar este ciclo de conferencias, y a dos licenciadas sin las cuales esto no tendría cabida, que es la licenciada Cabrera, a quienes escuchamos hace un momento, y la licenciada Dávila, que está por ahí atrás. Muchas gracias, María Elena. ¿Por qué hablar de compositores y medicina? Espero que esto, al final de las 10 pláticas, los logre convencer. En cada uno de los compositores que he escogido, algo hay de medicina o de ciencia médica que nos acerca más al personaje. En la medida en la que profundizamos en la vida de cada uno de estos grandes compositores, algunos de los aspectos, ya sean físicos o anímicos, mentales, nos hacen entender mejor la vida del personaje. En algunos, por mucho que la comprendamos, no encontramos una correlación con su música, y en otros, como en el caso de Schumann, no podemos entender la música sin entender su mente y entender los problemas mentales que tuvo Robert Schumann. Y entonces, como les digo, espero que al final de las pláticas quede claro que es un intento de aproximación que no es idea mía. Esto han sido decenas o centenares de médicos que han abordado este tipo de temas, hay libros enteros sobre ello, y tal vez el único mérito, si hubiese algún mérito en esta serie de pláticas, es que hasta donde yo sé, no he encontrado en ningún libro o en ninguna revisión donde se hagan un estudio de los principales artículos médicos aparecidos a lo largo de un siglo sobre los temas de música y medicina de estos compositores. La siguiente pregunta que tenemos que tratar de contestarnos es: ¿por qué escogí a estos 10? Es obvio, por un lado, porque son algunos de los compositores que más me interesan, pero también los escogí porque son algunos de los compositores en donde la medicina tiene algo que decir, o la ciencia o la sociología. Por ejemplo, en el caso de Verdi, yo soy amante de la ópera, pero no habría nada más aburrido que hablar de la vida médica de Verdi, porque no hubo nada particular hasta que, bueno, el señor tenía que morirse y se murió, pero nada nos acercaría al personaje a través de una de lo que se llaman patobiografías. En cambio, los demás sí. Cuando preparé este ciclo, yo dije, bueno, serán más o menos 10 compositores, los 10 que interesen más. ¿Cómo lo puedo saber? Esto es imposible, esto es un ejercicio al que nunca podemos aproximarnos con certidumbre. Pero curiosamente, si me da la siguiente, la primera diapositiva, el New York Times hizo un ejercicio en enero de este año, hace unos cuantos días, y entonces invitó a todos sus lectores que por internet votaran cuál es su compositor favorito. Y el New York Times es el New York Times, y entonces recibieron cerca de 200,000 respuestas, y el señor lo que hizo fue acumularlas, uno de los críticos musicales del New York Times, y bueno, los que salieron fue número 1, el que ganó. Por supuesto, esto no significa mayor cosa, lo importante es que estén en la lista, pero si Beethoven tuvo 15,000 más votos, esto no es una votación como las que estamos acostumbrados aquí, sino es simplemente un índice de popularidad. Y tenemos en los 10 que salieron Beethoven, Bach, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Chopin, Haydn, Schubert, Wagner y Debussy. Lo de Debussy es un poco sorprendente, pero bueno, yo no lo hubiera considerado. El hecho es que la mayor parte de los que vamos a revisar aquí en estas pláticas están aquí, y por esta encuesta electrónica por internet que se hizo hace unos cuantos días, pues resultan ser algunos de los compositores más populares. Entonces, ¿por qué hablar de su vida médica y por qué hablar de ellos y no de otros? Espero haberlo
tratado de explicar. Compara a Bach con los grandes matemáticos, el cerebro de Bach en sus capacidades deductivas, igual con el cerebro de un artista plástico con una gran capacidad de precisión y de juego con las figuras y la geometría. Decía entonces, en Bach, la tendencia por la variedad es permanentemente desafiada por la tendencia al orden y la unidad. Como bien decía el doctor Martínez Palomo, el cerebro de Bach era un cerebro impecable y muy común. Era un hombre ordenado, pulcro, cuidadoso, apasionado, disciplinado y un escritor incontenible de obras musicales. Tiene más de 200 cantatas y tiene obras que todavía los matemáticos tratan de entender, como La Pasión de San Mateo, por su impecable precisión matemática, no solamente por su armonía musical. Entonces, señalaba precisamente en esta comparación que se manifiesta por el perfeccionismo constante que tuvo y que corregía trabajos terminados y hacía variaciones en donde a veces al corregir su trabajo resulta que hacía otra cantata, a final de cuentas tan hermosa como la primera y ya totalmente disímbula a base de hacer las elucubraciones y las correcciones aritméticas a las notas que ponía en sus expresiones emocionales. Ahí fue único el cerebro de Bach y ni siquiera se compara con otros cerebros de otros músicos igual de geniales que él, quizá más geniales, pero no más perfectos en su elaboración musical. Para hablar un par de minutos sobre lo que nos dejó el doctor Martínez Palomo en relación a señalar si es ambiente o si es herencia lo que hace la genialidad. Parecen ser las dos. Primero, la genialidad se puede dar simplemente si nosotros estamos pensando que en este momento habemos 6,000 y pico de millones de seres humanos en el mundo, cada uno distinto del otro, cada uno irrepetible, cada uno diferente a sus predecesores y cada uno diferente a los que van a seguir. Las posibilidades matemáticas de que en esos 6,000 millones brote una combinación verdaderamente sensacional, pues son grandes. El asunto es que si le tocan hacer en Zaire, o si le toca, y no porque hablemos despectivamente, sino porque hablamos de lugares que tienen poca posibilidad en este momento de hacer florecer un gran cerebro, es muy probable que ese cerebro termine siendo un pescador de conchas o un recolector de frutas silvestres o un vendedor en algún mercado de algún lado del mundo. Por eso es que los grandes talentos de la época moderna y de todas las épocas, por eso es que en la Grecia de Pericles se dio un conjunto de seres que parecen excepcionales, parece que cayó ahí una luminosidad cósmica en la época de Pericles y surgieron ahí Sócrates y Platón y los grandes matemáticos y los grandes teóricos del teatro y los grandes conversadores. Y parece que ese periodo breve del ser humano fue una conjunción como la que fue Florencia, en muchos siglos después, al finales de la Edad Media, o como son lugares específicos, porque hay ambientes favorables y espléndidos. Quizás es lo que tengamos que hacer en nuestro país, para que si de chiripada nos cae por ahí un bajo, pues encuentre su camino y pueda florecer y no se vaya a perder en la ignominia de un mundo desfavorable y poco propicio para desarrollar su genialidad. Creo yo que esa sería la combinación. Primero, no, afortunadamente no es la herencia, porque si no ya nos amolamos. Bach hubiera sido el único que dominara él y sus congéneros a todo el resto del mundo musical, y lo mismo sería todo el caso. Afortunadamente, no tiene que ser hereditario, sino una combinación entre genes, alguna circunstancia inédita, pero matemáticamente factible, y un ambiente favorable para desarrollar. Si no hubiera tenido Bach el padre que tuvo, si no hubiera estado cerca de un órgano para empezar a aprender en su adolescencia, a lo mejor Bach hubiera sido un tenedor de pieles o de cargador en algún lado, un guerrero o alguna otra cosa. O a lo mejor con su cerebro hubiera sido un buen literato también, si hubiera caído en otro ambiente diferente que hubiera sido propiciatorio para su cerebro genial.